Buenas tardes, queridos hermanos. Es un privilegio poder saludarles en este día jueves de oración. Me ha tocado en este día poder compartir la palabra del Señor y quiero invitarles a que vayamos al libro de Lucas en el capítulo 18. Vamos a leer en el nombre del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecer por esta palabra. Sabemos que solo su presencia puede dar la claridad, el entendimiento, Señor, para poder no solo entenderla, sino ponerla en práctica. Gracias, Señor. Oramos para que esa unción, esa poderosa presencia suya sea quien guíe, Señor, esta bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados. Tenemos en esta parábola una enseñanza sobre la urgente necesidad de una oración perseverante. La oración constante, con ánimo, ¿cierto? El ánimo tiene que ver con fe, con eficacia y con poder estar constantemente, ¿cierto? En la presencia del Señor, orando, intercediendo, buscando su rostro. Es por eso que se nos muestra el ejemplo de la perseverancia, ¿cierto?, de una mujer, de una viuda, que logró que un juez malo, como el descrito en la palabra, le hiciera justicia. Acá tenemos, ¿cierto?, una enseñanza de parábola. Todos sabemos, ¿cierto?, que la parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral o revelación de una verdad espiritual de forma comparativa. Y la verdad es que acá nuestro amado Señor está usando esta comparación, ¿cierto? Y acá vemos la escena de un juez que dice sin temor a Dios y sin respeto a los hombres, ¿ya? Y versus una viuda, ¿cierto? La condición de pobreza y abandono total en esos tiempos, ¿cierto?, era la viudez. O sea, la mujer quedaba completamente desamparada. En muchos casos se les tomaba a sus hijos prácticamente como esclavos si había quedado alguna deuda del esposo, ¿cierto? De alguna forma el adversario, ¿cierto? La persona trataba como de pagarse de alguna forma de esta deuda. Entonces era una vida muy, muy desamparada, muy, muy escasa, demasiado pobre. Tenía un conflicto, dice la Biblia, con su enemigo o adversario. Nosotros más allá no sabemos lo que ella estaba viviendo porque la Biblia no nos cuenta. Pero no es difícil, ¿cierto?, de pensar en lo que ella estaba viviendo. Y ella venía a pedir justicia, ¿cierto? Dice la versión NTV que ella venía en repetidas veces. O sea, ella era una mujer muy insistente y perseverante. La verdad es que, primero que nada, el juez era un hombre irreverente. El Señor Jesucristo en su palabra dice que la ley se resumía en dos textos. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo.
En el fondo este juez no tenía nada ni de temor de Dios, ni menos respeto al prójimo. Así es que el panorama es este, es una situación difícil, sin duda, complicada, ¿cierto? Pero la vamos a ir ahí desarrollando y hay cosas muy especiales, muy puntuales que también nos pueden servir para estos tiempos. Tristemente, ¿cierto? En el versículo 3 dice que ella iba a pedir justicia de su adversario. Bueno, tristemente la injusticia es una de las características de nuestro mundo. Y la verdad es que la justicia se perdió, obviamente, ¿cierto?, por el pecado en el comienzo, en el inicio. Porque todos como seres humanos, frente a una situación a nuestros ojos injusta, algo choca ahí en nuestro espíritu, ¿cierto? Queremos que se dé claridad luego a un caso, a una situación puntual, no sé, a una agresión, a un asesinato, a las diferentes situaciones que estamos viviendo y viendo en el día a día. Todos queremos que se haga justicia, ¿cierto? La gente por todo sale, reclama, en el mundo entero se están haciendo protestas desde un enfoque, de otro, pero todos en el fondo, todas estas personas o el mundo entero clama por justicia, al igual, ¿cierto?, que esta viuda que insistentemente iba a pedir que este juez hiciera justicia. Nosotros como creyentes, ¿cierto?, no debemos pensar que el mundo mejore o que las situaciones tan críticas que estamos viviendo hoy en día tengan un cambio radical. ¿Ya? No es una mirada pesimista ni mucho menos negativa, porque es saber y estar conscientes cada día más, ¿cierto?, del cumplimiento de la palabra del Señor. En Mateo 24:35 el Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, en el fondo, mientras nosotros estamos viendo el cumplimiento de su palabra, no vamos a esperar que esto vaya para bien, para mejorar. Nosotros como cristianos tenemos una esperanza en el Señor y es la idea que todos lleguen a este conocimiento, pero no es en estos momentos pensar que esto va a mejorar, que ya va a pasar, como la gran mayoría de las personas, ¿cierto? Comenta y dice, bueno, cuando pase esto, cuando cambie esta realidad, pero nosotros como pueblo del Señor sabemos que no es tan así como se comenta afuera. Y bien, el panorama es ese, ¿cierto? Y si vamos al versículo 4, ¿cierto? Dice, y él no quiso por algún tiempo, ¿cierto?, escucharla, no quiso hacerle justicia. Y nos habla de la indiferencia. La verdad es que otra característica de este mundo está siendo la indiferencia al dolor ajeno, la indolencia, la frialdad tal vez con que se está viviendo en estos momentos la vida, el mundo entero mismo, ¿cierto? Y en 2 de Timoteo 3:2 dice que habrá en estos tiempos gente amadora de sí misma y de su dinero, ya egoístas, orgullosos, implacables y sin misericordia. La verdad es que la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó desde la primera vez que esta mujer fue, ¿cierto?, a pedir justicia. No dice el tiempo que pasó en ese lapso, pero la verdad es que esta mujer insistió y el juez, ¿cierto?, no respondía. En el fondo él no prestaba atención. Y ese es el mundo que estamos viviendo. Ahora todo lo que cuenta es el dinero, es el consumismo, es cómo producir más, horarios a veces descabellados, el tiempo, ¿cierto?, que avanza rápido, y así hay demasiadas situaciones que nos están hablando de que no hay tiempo para la compasión, tal vez para poder acudir a un llamado de otro, menos en estas circunstancias que estamos viviendo. Pero bueno, nosotros sabemos, ¿cierto?, que nuestro juez está en el cielo
Y eso es glorioso y maravilloso. El versículo 5, ¿cierto?, nos da a entender un poco el carácter de este juez. Dice, el juez lo único que tenía pareciera un ego gigante. Sin embargo, dice, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Wow, este juez en realidad pensaba solo en sí mismo. Él no quería ser molestado ni sacado de su estado de indiferencia. Estaba cómodo, tranquilo, casi impávido frente a la profunda necesidad de esta mujer. Y dice más adelante que él se habló a sí mismo, o sea, el yo al yo, casi con jactancia, ¿cierto?, de su condición. Dice, bueno, aunque yo no tengo temor a Dios, no me interesa en realidad lo que le esté pasando a esta señora. Reacciona, dice, solo por él, para él. O sea, él no quería que lo molestaran, quería que lo dejaran tranquilito, no quería hacer como su trabajo, como su pega, ¿cierto? Y antes, dice en el fondo él, antes que esta mujer la versión NTV dice, antes que me vuelva loco. Era como que él levantaba su cabeza, me imagino yo, y ahí estaba la mujer. Entonces él ya no quería verla, ya se le hacía casi insoportable la situación, y a raíz de esa molestia que provocaba en él, ¿cierto?, él toma una decisión. Pero en el fondo él no lo hubiese hecho. No tenía ninguna intención en realidad de darle tal vez salida a esta mujer. Entonces esto sucedió, ¿cierto?, con el juez malo, pero al término del juicio dio una sentencia buena o justa que satisfizo la necesidad de esta viuda. Y la viuda, ¿cierto?, con toda esta insistencia logra o pudo someter al juez, en el fondo, a su voluntad, entre comillas, pero a su necesidad. Y la verdad es que si nosotros seguimos avanzando, ¿cierto?, el Señor les dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso, dice, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¡Wow! Tremenda pregunta, ¿cierto? Me llamaba tanto la atención de que esto estuviese al final. Pero bueno, había que entrar ahí en la palabra, ¿cierto? Un poco a desmenuzar, a escarbar, para darnos cuenta en realidad que el Señor se refería como a la urgencia de estos tiempos, la urgencia de estar, ¿cierto?, orando, clamando, buscando de Él, para que podamos estar firmes. Y la verdad es que si hacemos un paralelo entre el juez injusto y Dios, vamos a encontrar varias cosas interesantes, ¿cierto? Respondió, ¿cierto? El juez injusto respondió a la necesidad por alguien que no le interesaba. El tiempo de indiferencia, ¿cierto?, que él tuvo con esta mujer fue para ella terrible, pero a él no pareciera que no le impactó mucho. Pero nosotros tenemos, ¿cierto?, al juez justo. Cuanto más el Señor, ¿cierto?, escucha la oración en la perseverancia que podamos tener, Él responde. Cuando nosotros insistimos, ¿cierto?, por algún motivo tal vez que impacta, una enfermedad, una situación fuerte, el Señor está ahí para responder. Él sí es el juez justo y Él nos responde, ¿cierto?, no con indiferencia, muy por el contrario, Él siempre nos va a dar más de lo que nosotros podamos pedir o necesitar. Y si Dios en algún momento demora, es porque hay un propósito mayor,
¿cierto?, en su omnisciencia. A veces hay tratos con el carácter, ¿cierto? A veces la inmadurez, somos muy como niños, pero lo que pedimos y con la fe que enfrentamos mientras Él nos da respuesta. Así es que en esta palabra, ¿cierto?, vemos la urgencia que tenemos cada día de ser perseverantes en la oración. Y tenemos que, mientras tanto, nuestro deber es mantenernos firmes, ¿cierto?, en oración, suplicando a Dios que opere sobre nosotros su justicia. El ejercicio de la oración permanente y persistente que se nos enseña y recomienda en esta palabra. Solo se puede volver práctica por medio, ¿cierto?, de una fe vigorosa, de una fe, ¿cierto?, sólida en la palabra del Señor, en sus promesas. Y mire la pregunta al final: cuando el Señor regrese, ¿seremos de aquellos que Él encontrará perseverando en oración? Creo que aquí corresponde a cada uno, ¿cierto?, la respuesta. Es más bien un autoexamen, una autoevaluación en el secreto de Dios. Solo la oración nos hará persistir a pesar de las dificultades que puedan venir, de las enfermedades que puedan, ¿cierto?, atacarnos, de las pérdidas, de los obstáculos, tal vez de la oposición y, por qué no decir, de la persecución. ¿Cierto? La oración hace que nuestra fe crezca, es susceptible al crecimiento. Dígame, cuando usted ora, cuando usted pide, clama al Señor y viene esa respuesta, se llena su corazón no solo de alegría, de impacta, ¿cierto?, que un Dios tan grande, tan glorioso, tan poderoso responda a nuestros clamores, nuestras oraciones. Así es que esta parábola, ¿cierto?, esta comparación que el Señor hace, nos está diciendo: si este juez, siendo humano, siendo malo, no tenía amor, igual, ¿cierto?, llevó la causa de esta viuda y al final ella logró que su tremenda necesidad fuese satisfecha, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, el juez justo de la tierra, no obrará en nosotros su justicia? Así es que, amados, es conveniente, es urgente, ¿cierto?, que estemos siempre preparados. Cuando Cristo regrese, es posible que la fe se encuentre en su nivel más bajo. Es tremendo esto, la verdad, porque uno dice: pero ¿por qué Cristo después al final pregunta? Yo pienso que es eso, que es posible que la fe se encuentre en el nivel más bajo. Entonces, la pregunta de Jesús nos advierte que tal fe no será hallada en la tierra a no ser que aprendamos a orar siempre y no desmayar, no desfallecer y no cansarnos. El desafío está, ¿cierto? Nosotros tenemos al juez justo, al Dios que realmente las bases de su reino son la justicia, la verdad. Entonces podemos acudir a Él con confianza y que cada día, amados, esto sea un desafío nuevo, que la oración forme parte de nuestra vida constantemente. Porque si no estamos ahora afirmados, ¿cierto?, en la fe, en la palabra, en oración y en búsqueda, no sabemos lo que además pueda venir, pero vamos a estar sostenidos, ¿cierto?, por esta justicia que solo viene de la mano de nuestro Dios. Vamos a orar, dar gracias al Señor por este tiempo, por esta palabra, es de esperar que cobre vida en su corazón y que, aunque veamos, ¿cierto?, todo esto que estamos viviendo, todas las noticias, todo lo que se escucha, nuestra fe y nuestra oración siga basada, ¿cierto?, en la palabra y la promesa poderosa de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y nos vemos en un próximo encuentro. Te